Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de YouTube. Mi nombre es Andrea Paola Rueda Ruiz, estudiante de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico. Hoy les vengo a hablar sobre el equipo de resonancia magnética nuclear. Para hablar del equipo, previamente se debe conocer fundamentos y conceptos básicos sobre la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Esta técnica, comúnmente conocida por sus siglas RMN, es una técnica empleada principalmente en la elucidación o más bien aclaración de las estructuras moleculares, aunque también se pueden emplear con fines cuantitativos y en estudios cinéticos y termodinámicos. Cabe aclarar que esta técnica solo puede ser utilizada al estudiar núcleos atómicos con números impar de protones o neutrones, ya que estos emplean un momento magnético distinto a cero, condición que no cumplen aquellos núcleos atómicos con número par. Teniendo en cuenta esto, los núcleos más importantes en la química orgánica son hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19, fósforo 31 y nitrógeno 15. En este video se nombrará principalmente el hidrógeno 1. La razón por la cual se utilizarán estos núcleos es debido a que poseen un spin, es decir, una carga positiva y un movimiento de rotación sobre un eje negativo, que hace que estos se comporten como unos imanes. Esta técnica se basa en la absorción de energía por un núcleo magnéticamente activo, que está orientado en el seno de un campo magnético y que por efecto a esta energía cambia su orientación. En ausencia de un campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar, es decir, no tienen orientación definida. Cuando los espines nucleares se someten a un campo magnético, estos se pueden orientar en dos direcciones. Una dirección paralela al campo magnético, que es un estado de mínima energía llamado estado de spin alfa, y otra en dirección opuesta al campo magnético, que suelen ser los núcleos con spin negativo. Estos tienen un estado de energía mayor y se suelen llamar estado de spin beta. Es importante aclarar que en el estado de spin alfa existen más núcleos que en el estado de spin beta. La diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta depende de la fuerza del campo magnético aplicado. Es decir, cuando tenemos un mayor campo magnético, mayor será la diferencia energética que habrá entre los dos estados de spin, como se puede apreciar en el gráfico. Cuando la muestra es irradiada por una radiación que se encuentra en la región de las radiofrecuencias, los núcleos del estado de spin alfa son promovidos al estado de spin beta. Es decir, pasan de estado de spin como respuesta a la radiación a los que son sometidos. Y este paso de un spin a otro requiere de una absorción de energía que proviene de la radiación. Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial, emiten señales cuya frecuencia depende de la diferencia de energía entre los estados de spin alfa y beta. Entonces presenciamos un efecto fotoeléctrico en el que el espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear identifica estas señales y las registra como una gráfica de frecuencias de intensidad, que es lo que normalmente llamamos espectro. Sabiendo esto, procederemos a la explicación del equipo. Como podemos observar en la imagen, esta nos muestra los principales componentes de un equipo de resonancia magnética nuclear, que consta de 4 elementos fundamentales. Primero, un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso. Segundo, un transmisor o generador de radiofrecuencias con la habilidad de transmitir frecuencias precisas. Tercero, un detector para medir absorbancia de energía de la muestra. Y cuarto, un ordenador donde se proyecten las imágenes o gráficas a las que llamamos espectros. Cuando trabajamos con un equipo
que nos visualiza espectros, tenemos que tener en cuenta un procedimiento, que es, primero, preparación de la muestra. Segundo, una adquisición de los datos. Y tercero, un procesamiento de datos. Ahora bien, el equipo funciona de la siguiente manera. Se ubica la muestra en un tubo que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. Este tubo se hace girar alrededor de su eje vertical. El campo magnético se mantiene constante mientras un breve pulso de radiación radiofrecuencia excita a todos los núcleos simultáneamente. Como este corto pulso de radiofrecuencia cumple un amplio rango de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de la frecuencia necesaria para entrar en resonancia. A medida que dichos núcleos vuelven a su estado basal, estos emiten una radiación de frecuencia que es igual a la diferencia de energía de los estados de spin alfa y beta. La intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial o basal. Entonces el ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos a intensidad respecto a frecuencias, como normalmente los observamos en los espectros de resonancia magnética nuclear. Ahora bien, hemos descrito el fenómeno como si los núcleos se encontraran aislados, pero todos conocemos de la presencia de electrones a sus alrededores. El movimiento de estos electrones alrededor del núcleo forma una especie de campo magnético inducido, que se opone al campo magnético externo. Es decir, que el campo magnético que somete al núcleo es menor que el externo. Por lo tanto, se dice que el núcleo está protegido, o como normalmente se llama este fenómeno, se encuentra apantallado. Entonces, dichos núcleos se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y por ello se encuentran diferentemente apantallados. Y gracias a este fenómeno se encuentran diferentes frecuencias de emisión. Por ello encontramos diferentes frecuencias en el espectro de resonancia magnética nuclear. Y así poder distinguir una molécula de otra.